Territorio de Wyoming, enero de 1888. El viento aullaba como una bestia en las llanuras abiertas, la espesa nieve azotaba lateralmente una sábana cegadora. Florence Elwood se aferró a la lluvia con más fuerza, sus dedos casi congelados a través de sus guantes. La rueda del carro se había doblado 10 millas atrás. Había intentado caminar, arrastrando su baúl tras ella, pero ahora sus pies estaban empapados y entumecidos, su sombrero rígido por el hielo. En algún lugar detrás de ella, la pradera se tragaba el camino. En algún lugar más adelante, rezó, había un refugio. Ella no había planeado morir hoy. Una forma se movió a través de la cortina blanca que había más adelante. Ella parpadeó, con el corazón palpitando con fuerza. Un caballo, no dos. Apareció a la vista un jinete, encorvado hacia adelante para protegerse de la tormenta. Ella tropezó y cayó de rodillas en la nieve. El jinete se detuvo rápidamente. «Señorita». El hombre se lanzó hacia abajo. La nieve caía a su alrededor. Se agachó frente a ella, con voz firme y baja. «¿Lo oíste?». Ella negó con la cabeza. Sus labios temblaban demasiado para poder hablar. De todos modos él vio lo cerca que estaba de colapsar. «Te tengo», dijo. Ella nunca había visto unos ojos como los suyos antes. Ni en Kansas, ni durante los años que pasó esperando que alguien la mirara como si fuera importante. Su abrigo era grueso, de piel de vaca, y la nieve se le pegaba a los hombros. Se mantuvo erguido incluso cuando se inclinó para levantarla, su fuerza era silenciosa. «Seguro». La llevó hasta su caballo como si no pesara nada. «No te voy a dejar aquí afuera», dijo. «Mi nombre es Cade Ellison». «Florencia», susurró. «Florencia Elwood». La envolvió en una gruesa manta de lana y luego se subió detrás de ella en la silla, sosteniéndola firmemente contra su pecho. Cabalgaron durante lo que parecieron horas. La nieve lo desdibujó todo, pero Cade nunca perdió el rumbo. Su caballo, un castrado negro con una mancha blanca en el hocico, se movía con firmeza como si confiara en que su jinete tenía un propósito. Florence se apoyó en el pecho de Cad, demasiado fría para pensar, pero consciente del calor de sus brazos alrededor de ella. Él no dijo nada, solo mantuvo un brazo firme alrededor de su cintura, mientras el otro sostenía las lluvias con tranquila certeza. Cuando llegaron a la cabaña ya estaba anocheciendo. Cade se bajó, la levantó nuevamente y la llevó a través de la puerta. El calor la golpeó como una ola. Un fuego ardía en el hogar de piedra. La sentó en una silla cerca, luego se arrodilló a su lado, desenvolviéndole la bufanda y los guantes, quitándole las botas con cuidado. Sus pies estaban casi azules. «Caminaste demasiado tiempo», dijo, con voz preocupada. «Deberías haber esperado a que pasara la tormenta». «No tuve elección», susurró. El carro se rompió. Se puso de pie, trajo una palangana, vertió agua tibia en ella y luego colocó suavemente sus pies dentro. Ella hizo una mueca. «Tengo que calentarme lentamente», dijo. «Si vamos demasiado rápido, haremos más daño que bien». Ella asintió, observándolo moverse. Avivó el fuego y luego cogió el té del estante. Hans practicó. Todo lo que hizo le decía que ya lo había hecho antes. Sobrevivió a tormentas, ayudó a desconocidos y mantuvo la calma cuando otros podían entrar en pánico. «¿Por qué estabas allí afuera?», preguntó después de un rato. Mientras le entregaba el té, miró hacia la taza de hojalata. «Estaba de camino a Sheridan. Tengo un puesto de profesor allí». «¿Sola?», dudó. «Sí», dijo él, sin parecer sorprendido, simplemente asintió una vez y luego se sentó frente a ella. Se quedaron en silencio durante un largo rato, solo se oía el crepitar del fuego y el viento contra las ventanas. «Perdí la escuela en Kansas», dijo. Finalmente, la ciudad se secó. No más niños, no más necesidad de un maestro. No me quedó nada allí. Él la estudió con ojos pensativos. No muchas mujeres harían ese viaje solas.
No muchas mujeres tenían muchas opciones. Él asintió nuevamente como si entendiera más de lo que decía. Esa noche, Cade le cedió su cama y tomó la palabra. Aunque ella protestó, él simplemente dijo, «Necesitas el descanso más que yo». A la mañana siguiente, el viento se había calmado. Afuera caía una espesa nieve, pero lo peor ya había pasado. Cade le ofreció huevos, frijoles y pan duro para desayunar. Comió lentamente, todavía dolorida, pero más caliente de lo que había estado en días. «Puedo llevarte a Sheridan una vez que el camino esté despejado», dijo. «Podrían ser 2 días», lo miró. «No tienes por qué hacerlo. Ya te debo más de lo que puedo pagar». «No estoy pidiendo ningún pago», hizo una pausa. «Necesitabas ayuda». Eso fue suficiente. Ella lo miró por un largo momento. Nadie la había ayudado sin esperar algo a cambio desde que era niña. El rostro de Cade era abierto, no suave, sino honesto. Él lo decía en serio. Pasaron el día cuidando el caballo, cortando más leña y remendando el equipo. Florencia se encontró observándolo. Cómo se movía con propósito, como nunca levantaba la voz, como escuchaba cuando ella hablaba. Esa noche, mientras la nieve caía otra vez, suave y ligera, ella permaneció junto a la ventana con su abrigo, mirando los árboles mecerse. Cade se puso a su lado. «Frío». Ella negó con la cabeza. «¿Solo pensando en qué?» «Sobre cómo superaste esa tormenta como estaba destinado a hacerlo». Él la miró. Estaba regresando de revisar mi cerca. Ella sonrió débilmente. «Aún así, me encontraste». Él no dijo nada. Simplemente la miré por un rato más y luego suavemente le aparté un mechón de cabello de la cara. Sus dedos estaban calientes. Durante un largo rato permanecieron allí uno al lado del otro, mirando la nevada. Florencia no quería irse y no entendía por qué esa verdad estaba tan profundamente arraigada en su pecho. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado. Cade llenó la alforja con provisiones. Florence estaba afuera, con su baúl ahora atado al segundo caballo. «Puedo montar», dijo. «No es necesario que me cargues otra vez». Cade la miró a los ojos. «Podrías, pero si tropiezas otra vez, es posible que no puedas levantarte». Ella miró hacia otro lado avergonzada. «No quise decir eso», dijo con suavidad. «Simplemente te cargaría de nuevo si me lo permitieras». Ella levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. Había algo en su voz, firme, tranquila, segura, que la envolvía como la manta aquella primera noche. «Está bien», dijo ella suavemente. La levantó de nuevo, con brazos fuertes y seguros, y la colocó frente a él como la primera vez. Mientras cabalgaban hacia la ciudad, con sus brazos alrededor de ella una vez más, Florence se reclinó contra él, con el corazón latiendo al mismo ritmo que el suyo. Y fue entonces cuando supo que había escuchado amor en su constante devoción. Llegaron a Sheridan a última hora de la tarde, con los cascos crujiendo sobre la nieve compacta mientras el pueblo aparecía a la vista. El humo se elevaba desde las chimeneas y las calles estaban llenas de gente del pueblo abrigada que se desplazaba entre el mercado, la oficina de telégrafos y la cuadra. Un perro ladró desde detrás de una tienda. Florence se movió ligeramente en los brazos de Cade mientras contemplaba el lugar desde el que había planeado comenzar de nuevo. Aunque ahora sentía que estaba entrando en una vida que no estaba segura de querer todavía. Él la ayudó a bajar sin decir palabra, con las manos firmes bajo sus brazos. Ella se puso de pie por sí sola, con las piernas más firmes ahora, aunque todavía sentía un dolor sordo en las pantorrillas. Su baúl fue desatado y dejado a su lado como una línea trazada entre el entonces y el ahora. «Llevaré tus caballos al establo», dijo. «Puedes preguntar en la pensión por tu habitación». Florence miró hacia el cartel que se balanceaba suavemente en el porche de un edificio de 2 pisos en la esquina. «Supongo que debería». La estudió un momento. «¿Estás seguro que este es el lugar donde quieres estar?» El viento tiró de mechones sueltos de su cabello.
Es donde decía la carta que estaría la escuela. Supongo que lo descubriré. Mientras él se alejaba con los caballos, ella levantó el asa de su baúl y entró en la pensión. La mujer de recepción, con el pelo gris recogido en un moño apretado y las mangas arremangadas después de lavarse en el lavavajillas, miró por encima de sus gafas. ¿Tú, Florence Elwood? Sí. Las habitaciones están arriba. Segunda puerta a la izquierda. ¿Trajiste tu propia ropa de cama? Florencia asintió. Sí. Tendrás que traer tu propio carbón también. Hay un depósito en la parte de atrás. Subió la estrecha escalera. Cada tabla crujía bajo sus pies. La habitación era pequeña, solo una cama, un lavabo y una ventana estrecha que daba a unos tejados cubiertos de blanco. Dejó su baúl y se sentó en el borde de la cama, recorriendo con los dedos la gastada colcha. El silencio se apoderó de todo, no del tipo pacífico como la cabaña de Cad, sino hueco, como una campana que aún no había sonado. Desempacó lentamente, doblando sus pocos vestidos en el cajón y colocando sus notas de lecciones sobre la mesa. No había traído nada sentimental. No hubo nada de Kansas que valiera la pena recordar. La tarde llegó con un golpe. Cuando abrió la puerta, Cade estaba allí, con un saco de lona colgado del hombro. Te traje un poco de carbón, dijo. No quería que te congelaras tu primera noche. Ella dio un paso atrás para dejarlo entrar. No tenías que hacer eso. Dejó el saco cerca de la estufa. Lo sé. Ella lo observó mientras se quitaba la nieve de las mangas. Te quedarás en la ciudad durante la noche. Establos que me dejan dormir en el desván. Regresaré mañana. Ella dudó, mientras sus dedos se retorcían en su falda. Gracias por todo. Él asintió una vez. No es necesario que lo digas otra vez, lo sé, pero quería hacerlo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue como si ambos sintieran algo que ninguno podía nombrar aún. Pasé por la escuela, dijo después de un momento. Está tapiado. No sale humo de la chimenea. Parece que no lo ha usado en meses. Frunció el ceño. La carta decía que necesitaban un profesor. Quizás lo hicieron. Quizás algo cambió. Cruzó la habitación lentamente y cogió el sobre de su baúl. La dirección del remitente estaba borrosa. En ese momento ella no había pensado mucho en ello. No sé qué haré si no me necesitan, dijo. No tengo ningún otro lugar a donde ir. Entonces la miró, no con lástima, sino con algo más profundo, algo firme. No tienes que decidir esta noche. Su voz se quebró. Siento como si no hubiera hecho nada más que decidir cosas durante años. ¿A dónde ir? ¿En quién confiar? ¿Cuándo partir? Bajó la mirada y se pasó el pulgar por el borde de la palma de la mano antes de hablar. No todo el mundo merece tu confianza, pero eso no significa que nadie la merezca. Ella lo miró a los ojos. ¿Y tú? ¿Quieres que confíe en ti? Quiero que lo decidas por ti mismo. La estufa calentó la habitación lentamente. Ella encendió la lámpara y le sirvió una taza de té de la tetera que había preparado antes. Él lo tomó y sus dedos rozaron los de ella brevemente. Siempre pensé que saldría aquí y encontraría algo esperándome, dijo, sentándose nuevamente en la cama. Un lugar al que pertenecer, un propósito. Cade se sentó frente a ella y la silla crujió bajo su peso. Quizás lo hiciste. Simplemente no estaba donde estabas mirando. Ella miró por la ventana la forma en que la nieve captaba el resplandor anaranjado de las farolas de la calle. ¿Te arrepientes de no haberte ido nunca? Ella preguntó. Solía pensar que lo haría. Entonces dejé de esperar que la vida fuera otra cosa. Ella asintió lentamente. El dolor en su pecho cambió, no desapareció, pero de alguna manera se volvió más silencioso. Me gustaría ver tu tierra, dijo. ¿Lo harías? No sé qué viene a continuación aquí, pero me gustaría ver el lugar que te mantuvo estable. Él no respondió de inmediato, solo la miró con esa misma tranquila seguridad que había mantenido durante la tormenta. Regresaré mañana. Si aún quieres venir después de eso, aquí estaré.
Entonces se puso de pie y dejó la taza vacía. Descansa en paz, Florencia, le abrió la puerta. Afuera, la nieve había parado. Nos vemos pronto, dijo ella suavemente. Se quitó el sombrero y luego desapareció por las escaleras. Ella cerró la puerta detrás de él y se apoyó en ella, con la mano apoyada sobre su corazón. Ahora late de manera constante. No porque la tormenta había terminado, sino porque alguien la había acompañado a través de ella y no la había soltado. Florencia se levantó antes del amanecer. La pensión aún estaba en silencio por el sueño. Una luz pálida bordeaba el horizonte detrás de los tejados. El cielo era de un gris opaco. Se vistió rápidamente, recogió su cabello en un moño apretado y se puso las botas. El aire de la habitación se había vuelto amargo durante la noche, a pesar del frío que él había traído, y su respiración flotaba débilmente en el silencio. Afuera, la escarcha se aferraba a las barandillas y las huellas de los carros del día anterior se habían endurecido formando surcos quebradizos. Caminó con determinación, con el dobladillo de su falda rozando la parte superior de sus botas, hacia el establo en las afueras de la ciudad, donde recordó que Cade le había dicho que pasaría la noche. El mozo de cuadra, un muchacho de no más de 16 años, con cabello color paja y nariz mocosa, asintió cuando ella preguntó. Él está en el desván y cuida de su caballo como si fuera su pariente. Subió la escalera lentamente, la madera fría bajo sus guantes. En la cima, lo encontró sentado contra un fardo de heno, enrollando su saco de dormir con manos expertas. Se había quitado el abrigo, que colgaba sobre una viga, y tenía las mangas subidas más allá de los codos, dejando al descubierto las pálidas cicatrices que cruzaban su antebrazo. Llegaste temprano, dijo sin levantar la vista. No dormí mucho. Ató el rollo con fuerza y finalmente la miró a los ojos. ¿Aún quieres ver la tierra? Sí, se puso de pie, sacándose el heno de los pantalones. Es un largo viaje. Nos quedaremos allí esta noche. Traje lo necesario. No preguntó qué significaba eso, solo señaló la escalera con la cabeza. Ensillaré los caballos. Cabalgaron, pasando los últimos edificios y adentrándose en las colinas bajas que se elevaban suavemente hacia el oeste. La nieve se había endurecido durante la noche, rompiéndose bajo los cascos de los caballos. El viento era tranquilo, de esa calma que transporta el sonido lejos, y Florence podía oír el ritmo constante de su respiración tras ella, aunque ahora cabalgaba a su lado, no detrás. Al ver el pueblo a sus espaldas, preguntó, ¿siempre has vivido cerca de aquí? Su mirada permaneció fija en el sendero. Vine de Colorado de niño. Mi tío me acogió después que mi padre falleció. Él pastoreaba ganado en la cordillera norte. ¿Alguna vez regresas? No hay nada allí. Mi madre no se quedó después del funeral. No sé a dónde fue. Florence tragó saliva. Lo siento, se encogió de hombros. Aprendes a vivir con lo que queda. No volvieron a hablar durante un rato. El terreno se alzaba entre pinos dispersos. Los árboles, cubiertos de nieve como finos chales. Los caballos se abrieron paso a través de un estrecho paso donde serpenteaba un arroyo helado. Florence mantenía la vista al frente, pero sus pensamientos se dirigían hacia el interior. Cuando llegaron a su tierra, reconoció la sensación antes de que él dijera nada. La misma serena firmeza que lo aferraba. La cabaña se encontraba enclavada entre dos colinas, con una cerca de rieles partidos a un lado y un cobertizo junto a ella. Un ahumadero se encontraba más lejos, con el techo combado pero sólido. Él desmontó primero y luego la ayudó a bajar. Cuando sus botas tocaron el suelo cubierto de nieve, ella se giró lentamente, observándolo. Parece algo destinado a durar. Su voz era baja. Intenté construirlo así. Dentro, lo encontró tal como lo recordaba. Limpio y ordenado, el fuego prendiéndose en la leña que él había puesto antes de irse. Colgó su abrigo. Junto a la puerta echó agua en la tetera sin preguntar. Se acercó a la ventana,
observando cómo la luz se deslizaba por las colinas. No sabía que la pudiera sentir así, dijo. ¿Cómo qué? Como si estuviera escuchando. Al principio no respondió. Por eso me quedé. Aquí no hay ruido que no pertenezca. Comieron junto al fuego, pan que él había sacado de una lata y estofado que había dejado descongelar en una olla cerca de la estufa. Después, puso una linterna de hojalata sobre la mesa y la encendió. El resplandor dorado suavizaba los bordes de todo. Encontré algo, dijo, metiendo la mano en un cajón. Dejó un papel doblado sobre la mesa. Pregunté por el pueblo antes de irnos. Parece que el hombre que puso el aviso de enseñanza murió hace 2 meses. Se cayó del caballo más allá de la cresta. Florence desdobló la carta. La letra era nítida, pero la tinta se había desvanecido en algunas partes. Entonces no hay puesto. Ahora no. Pero hay niños aquí. No muchos, pero suficientes que aprenderían si alguien les enseñara. Aquí en las colinas, asintió. Hay 6 ranchos entre aquí y el pueblo. La mayoría de las familias son reservadas, pero vendrían si alguien les diera una razón. Ella lo miró, la luz de la linterna se reflejó en sus ojos. ¿Crees que debería quedarme? Creo que ya sabes qué quieres. Dobló la carta de nuevo. ¿Qué haría de sueldo? De provisiones. Puedo ayudar con eso. Comercio ganado 2 veces al año. Puedo apartar una parte. Su voz era tranquila. Hazlo por mí. Lo hago porque estás aquí. Porque quiero que te quedes. Se puso de pie lentamente, con el papel aún en la mano. ¿Qué significaría eso? Él sostuvo su mirada, sin prisa en su voz. Significa que te haré un lugar, no por deudas ni por obligación, sino porque te he ayudado a superar una tormenta, y te ayudaría a superar 10 más si eso te mantiene cerca. Florence se acercó a él, el silencio entre ellos ya no estaba vacío, sino lleno de algo firme y expectante. No esperaba encontrar esto, dijo. Yo tampoco. Le tomó la mano. Sus dedos se acurrucó contra ella, cálida e inquebrantable, y por primera vez desde Kansas, sintió que el suelo bajo sus pies se mantenía firme. A la mañana siguiente, la escarcha bordeaba los cristales de la ventana con un delicado encaje. Florence estaba descalza en el suelo de la cabaña, con una manta de lana sobre los hombros, observando la lenta salida de la luz matutina sobre las colinas. El calor de la estufa persistía del fuego de la noche, y el aroma a ceniza de pino impregnaba el aire. Detrás de ella, Cade se movía en silencio, poniendo una tetera sobre las brasas sin necesidad de preguntarle si quería té. Se giró. Esa carta, dijo, con la voz aún ronca por el sueño. ¿Crees que las familias de aquí de verdad enviarían a sus hijos? Incluso sin una escuela como Dios manda, necesitarían razones para creer que vale la pena el viaje, dijo, sirviendo agua en una taza de hojalata. Pero vendrán si ven que alguien se queda para siempre. Florence cruzó la habitación y se sentó a la mesa, con la manta deslizándose de sus hombros. Entonces empezaré con lo que tengo. Ya he enseñado en graneros antes. He enseñado junto a ventanas rotas y solo con tizas y pizarrones. Cade puso la taza frente a ella. Esta vez no estarás sola. Ella recorrió el borde de la taza y luego levantó la vista. Y si alguien pregunta qué soy para ti, no dudó. Eres la mujer que se quedó. Más tarde ese día, ensillaron los caballos y cabalgaron hacia la colina, donde una viuda llamada Alma Burkead tenía 2 hijos y algunas vacas lecheras. El viaje duró casi toda la mañana. Los senderos eran estrechos y estaban rodeados por ramas pesadas por la nieve. Florence se aferraba a la lluvia, con el equilibrio más firme que días antes. Cuando llegaron a la granja, Alma estaba de pie con un pañuelo en una mano y un pañuelo atado sobre las orejas para protegerse del viento. Sus hijos se asomaron por la puerta, pálidos y curiosos. Oí que llegaste en medio de una tormenta, dijo Alma, entrecerrando los ojos ligeramente. Sí, dijo Florence. Pero no me voy otra vez. El chico mayor salió a la porche.
No tenemos libros, sonrió Florence. Tengo suficientes historias en la cabeza para que te duren toda la primavera. Elma la observó un rato más. ¿Piensas enseñarles a mis hijos si me dejas? Asintió una vez. Necesitarás más que historias, pero creo que es un comienzo. Cabalgaron desde allí, deteniéndose donde la gente abría una puerta o se asomaba a una cerca. Al anochecer, 3 familias habían acordado enviar a sus hijos si Florence encontraba un lugar donde reunirlos. De vuelta en la cabaña, Cade le entregó un trozo de carbón y un trozo de sierra para madera a bordo. Se sentó con las piernas cruzadas cerca del fuego, dibujando un plano aproximado con el ceño fruncido, pensativa. Hay un claro al oeste de aquí, dijo. Plano y abierto, lo suficientemente cerca como para llegar en una mañana a caballo. Podría construir algo allí. ¿Con qué? Me queda madera del viejo corral, y sé dónde se puede cortar el resto. Florence levantó la vista. Me ayudarás a construirlo. Se agachó a su lado. Te ayudaré a levantar las vigas, pero tú lo construirás. Ella asintió lentamente. Lo haré. Esa noche, después de que el fuego se apagara, Florence estaba de pie junto a la puerta. Las estrellas brillaban con nitidez en el cielo frío. Cade se unió a ella, con el abrigo abierto por el cuello, su aliento elevándose en suaves penachos. Nunca di las gracias, dijo ella. ¿Tú sí? No así. Se giró hacia él. Él no se movió, no extendió la mano, solo esperó. Pensé que ya no buscaría a nadie que caminara a mi lado, dijo ella. Pero apareciste y nunca pediste nada. Simplemente te quedaste. No me quedé por nada, dijo él. Me quedé porque encendiste algo en mí que no sabía que estaba esperando. Su mano encontró la de él. No tentativa, no insegura, firme. Entonces, quedémonos, dijo ella. Aquí juntos. Él cerró sus dedos alrededor de los de ella, un apretón cálido y firme. Lo haremos. Permanecieron así un largo rato, la nieve silenciosa bajo sus botas, el cielo infinito sobre ellos, 2 personas que habían superado la temporada más difícil, y por fin encontró algo que no se llevaría el viento ni la distancia, algo ganado, algo conservado. A finales de marzo, la tierra había reflexionado lo suficiente como para que un poste se asentara sin astillarse, y Cade colocó el último con un golpe de trineo. Florence estaba cerca, sosteniendo un trozo de cordel, con las mangas arremangadas y el cabello trenzado a la espalda. La nueva estructura de la escuela se alzaba en el claro al oeste. Tal como lo habían planeado, sus nervaduras reflejaban la luz del sol de la mañana como los huesos de algo que nace. Ahora vienen las vigas de la pared, dijo Cade, retrocediendo para observar la ubicación. Mañana traeré el resto de la pila de troncos cortados. Florence enrolló el cordel en un clavo y se ajustó el dobladillo de la falda para protegerlo del viento. Empezaré con los bancos. Si tallo uno al día, tendré suficiente antes de que pongan el techo. Querrás un descanso antes de eso, dijo, sacudiéndose el serrín de las palmas. Me llevaré uno cuando esté terminado. La miró. Entonces, lo suficiente para que sintiera su peso en el pecho. Nunca había visto a nadie aterrizar como tú. Es como si siempre hubieras tenido que empeñarte. No quiero quedarme ahí parado. Quiero devolverle algo. Esa noche, se sentaron en los escalones del porche sin botas, mientras los últimos restos de nieve derretida goteaban del alero. Cade sostenía una lata de aceite y pasaba el paño por todo el rifle, con las manos firmes incluso en la penumbra. Florence se apoyó en el poste, con las piernas estiradas. ¿Qué habría sido?, preguntó. Si el mundo te hubiera dado más opciones. Se detuvo solo un momento. Quizás todavía esto, pero podría haber empezado antes. ¿Te refieres a la tierra? Giró el cañón en su regazo. No, me refiero a contigo. El porche crujió cuando ella se acercó. Nunca me habías preguntado qué quería antes de esto. Pensé que me lo dirías cuando estuvieras lista. Quiero quedarme aquí. Para siempre. No solo para.
Enseñar, no solo descansar. Bajó la voz. Quiero construir mi vida junto a la tuya. Apoyó el rifle sobre sus rodillas y se giró para mirarla de frente. Entonces construyelo. Pondré mis manos en ello junto con las tuyas. Las semanas pasaron al ritmo de un propósito. La escuela tomó forma, cada tabla colocada con cuidado. Los hijos de Alma venían a ayudar algunos días, acarreando piedras para la chimenea o alisando el suelo de tierra con ramas pesadas. Otros niños también empezaron a aparecer, traídos por padres y hermanas mayores, con los ojos abiertos, entre sospecha y esperanza. Florence llevaba un libro de contabilidad en el bolsillo de su delantal, anotando nombres y edades. Cosía lecciones en los rincones de sus días, recitando palabras de ortografía mientras revolvía frijoles, probando aritmética mientras remendaba pantalones que le pasaban vecinos demasiado ocupados para remendar los suyos. Una tarde, mientras un trueno primaveral resonaba suavemente en el horizonte, Cade entró en la cabaña con un paquete envuelto en muselina. Lo dejó sobre la mesa y lo desenvolvió lentamente. Dentro había una sencilla banda de oro. Yo cambié la yegua que no necesitaba, dijo. Y el último pellejo salado. Florence tocó el anillo con un dedo, con voz suave. No tenías que hacerlo. No quería que solo tuvieras lo fácil. Quería que tuvieras lo elegido. Ella lo miró, con los ojos brillantes de algo que no intentó ocultar. Dámelo. Lo hizo con ambas manos, con cuidado, como si colocara algo precioso en su lugar. Cuando se inclinó para besarla, no fue apresurado ni inseguro. Era el tipo de beso que la gente adquiere con el tiempo, profundo y tranquilo. La boda fue 3 días después, bajo las vigas a medio terminar de la escuela, con ramas de pino clavadas en las vigas. Alma trajo mermelada, y alguien de la lejanía trajo miel silvestre. Los niños recogieron flores en el lecho del arroyo y se las dieron a Florence en un paquete atado con cordel. Cade llevaba su camisa más limpia, con las mangas enrolladas solo una vez. Florence llevaba su mejor vestido, con el dobladillo cosido para ocultar los bordes desgastados. Se detuvieron frente a la cresta y pronunciaron sus votos con palabras sencillas. Nada memorizado, todo significado. Cuando el sol se puso y los invitados se marcharon uno a uno, Cade la tomó de la mano y la condujo a casa. La puerta de la cabaña estaba abierta, el fuego ya estaba encendido. Años después, la escuela seguía en pie, desgastada, pero fuerte. Más familias se asentaron cerca, atraídas por la estabilidad del lugar. Los niños crecieron y volvieron de visita, algunos con sus propios pequeños. Florence enseñó hasta que su cabello se volvió plateado en las sienes, sus lecciones aún agudas, su voz aún clara. Cade mantenía la tierra alineada, los postes de las cercas remendados, los campos removidos cada primavera. Nunca se fueron, nunca quisieron hacerlo. Y cada noche, cuando la luz se filtraba oblicuamente por la ventana de la cabaña, se sentaban juntos en el silencio entre el día y la noche, con las manos juntas, sus corazones llenos de la vida que habían construido, una que ningún viento podría jamás llevarse.